Bien, pues hoy voy a hacer algunos comentarios y algunos apuntes al respecto del aprendizaje basado en proyectos. Es una serie de información y de comentarios que, bueno, he ido encontrando en la red y que van a ser utilizados próximamente en un curso de, no de capacitación, sino de información, porque ese término de capacitación no me gusta. Todos somos capaces de hacer algo, de hacer muchas cosas. Un trayecto formativo, vamos a decirlo así, una charla. La charla se va a llamar la cuestión organizativa. La cuestión organizativa que apenas estamos delimitando el tema, que exige, que reclama o que es urgente implementar para este regreso a clases, esta nueva normalidad. Vamos a abordar un poco también de evaluación de contenidos, pero básicamente es la cuestión organizativa. Por eso les propongo el trabajo de aprendizaje basado en proyectos. Les repito, es una cuestión de apuntes, no es algo oficial. Son muchas o varias fuentes, por lo tanto no les doy la bibliografía porque es bastante. Pero bueno, el aprendizaje basado en proyectos, bueno, no necesito recapitularle más, puesto que ustedes son conocedores y saben al respecto de los diferentes tipos de formas y herramientas para trabajar las metodologías incluso. Pero bueno, recapitulando un poco, vemos que el aprendizaje basado en problemas es una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas. Tenemos también el aprendizaje tradicional, que bueno, estábamos ya, pues nosotros fuimos o somos productos de ese aprendizaje tradicional. Sin embargo, pues de acuerdo a las reformas educativas, dentro del trayecto, el transcurso, creo que a nosotros nos tocó la reforma 93. Somos productos de la reforma educativa del 1993. Después se vino una que, bueno, esta duró bastante. Después se vino una, como sabemos, la RIEP, la Reforma Integral de Educación Básica, etc. Pero bueno, centrándonos en secundaria, nos tocó la RES, que fue en 2006. Hubo una reestructuración de programas, de contenidos. Empezaba a haber esta situación de que el país se inmiscuía en proyectos mundiales, ¿verdad? Y bueno, de allí que nos plantea ahora nuevos contenidos, nuevas formas de enseñanza, y retomamos y consideramos o se considera el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje bajo el enfoque competencial. Bueno, la modalidad de trabajo, creo que le moví mal aquí. Vamos a ponernos por acá. Bueno, la modalidad de enseñanza es obviamente un proceso centrado en tareas, compartido, de negociación entre los participantes, siendo su objetivo principal la obtención de un producto final. Pero obviamente esto lleva una serie de secuencias, una serie de aprendizajes, una serie de competencias que se van logrando y se van verificando con instrumentos, herramientas y formas de evaluación. En el aula es un tanto dinámico, un tanto multidisciplinario, por así decirlo, pero la cuestión de trabajo a distancia, que bueno, se nos viene inculcando desde el plan 2011, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la cuestión de compartir experiencias con los compañeros. Ahora con el trabajo a distancia viene a ser un tanto complejo, un tanto difícil. Difícil, pero no imposible. Bueno, continuamos. En cuanto a la estructura,
a la estructura de un proyecto, recordemos que bueno, hay varios autores, pero les voy a dar más o menos qué elementos debe llevar. Pues obviamente el nombre, ahí hay un error de dedo. Denominación del proyecto. Un nombre atractivo, un nombre dinámico que englobe el propósito del proyecto. No el propósito como tal, sino una idea que saque un poco de lo cotidiano y de lo enfrascado que pudiera estar un aprendizaje esperado en un libro o alguna secuencia didáctica ya propuesta en un libro de texto. El nombre es importante porque desde allí el alumno va a saber y va incluso a inferir el de qué trata. El número 2, hay que revisar también la naturaleza del proyecto, su fundamentación, su contextualización, porque somos muy dados a lo mejor a encontrar proyectos en internet, a buscar algún proyecto ya elaborado. Sin embargo, en el transcurso, en el desarrollo de ese proyecto que ya encontré, que ya compré o que alguien me pasó, no se fundamenta de tal manera que se ve fortalecido el contexto, el marco referencial o el contexto del alumno. La fundamentación es muy importante porque con base en un diagnóstico o en el conocimiento y el trato de los alumnos nos va a dar las pautas para desarrollar cierto tipo de actividades que obviamente si desconozco el ambiente, cómo aprenden los chicos, pues no va a ser difícil que sea funcional o que dé buenos resultados o los resultados que se esperan o que yo espero. Debemos diseñar los objetivos, que es lo que vamos a lograr. Las metas, recordemos que una meta, la principal característica de una meta es el porcentaje o el nivel de logro que quiero obtener para este proyecto. Y también así como los destinatarios. Los destinatarios es el público al que lo voy a dirigir, el sector de alumnos, y obviamente como profesionales debemos considerar muchas cosas, desde la cuestión actitudinal, la cuestión disciplinaria, la cuestión de los tipos de aprendizaje, si son visuales, auditivos, kinestésicos, si tienen los materiales que voy a requerir o que voy a plantear para utilizarlos. La especificación operacional es el cómo se hará. Debe responder el proyecto cómo se hará, porque al ser un proyecto a distancia, al ser un proyecto digamos que es en el que no voy a tener contacto directo con los alumnos, pues obviamente debo ser muy específico el cómo lo voy a plantear, el qué situaciones voy a considerar para realizar en el proyecto. El qué se debe hacer también es en la cuestión instruccional, el decirle de manera exacta al alumno qué debe hacer, qué espero de ellos. Para eso vamos a tocar, les decía más adelante, una cuestión de indicadores, pautas o referentes de evaluación para que obviamente los productos resulten de la mejor manera. Las actividades, obviamente voy a diseñar actividades de tal manera que mis alumnos puedan lograr el aprendizaje esperado, el objetivo o la meta, obviamente con sus indicadores como les mencionaba hace un momento, y las tareas. Vamos a centrarnos un poco en lo que algunos autores, principalmente de Argentina, marcan como una matriz de marco lógico. ¿Qué es esta matriz? Bueno, está ahí la tablita. Permite organizar y planificar los componentes de un proyecto. Tenemos en la parte superior izquierda el objetivo, que es el fin del proyecto, los indicadores que forman parte de la cuestión de evaluación, porque obviamente sabemos que nuestro objetivo, el objetivo de la evaluación es el aprendizaje. Lejos de, bueno, que muchos tenemos el concepto de que todos somos un docente, que el papel del docente ha cambiado, que somos facilitadores, que somos promotores, que somos garantes de la educación, que somos
el confidente del alumno, que somos mil y una cosas. No, maestros. Nuestra función, recordemos que desde que empezó la cuestión normativa con el gobierno pasado, se emitieron algunos perfiles, parámetros e indicadores acerca de qué es o cómo ser un buen docente. Y afortunada o desafortunadamente esa legislación sigue vigente y está en el diario oficial de la Federación, que a la letra dice: un docente se refiere a un docente como al profesional responsable del aprendizaje. Todos los docentes somos responsables del aprendizaje. Y sí, pónganle ustedes que somos el amigo, el promotor, el coordinador, el facilitador, el investigador, el agente de cambio, el promotor de la cultura y lo que ustedes quieran. Pero de forma directa en cuestión del proceso educativo, nosotros somos los responsables del aprendizaje. No de los conocimientos, no de otro tipo de situaciones académicas o cognitivas. Somos responsables del aprendizaje. Y también un apunte muy cierto, es que somos responsables del aprendizaje de todos los alumnos de la educación que conforman o que integran la educación básica. No diferencia a los alumnos con necesidades especiales, a cuestiones particulares o incluso psicológicas o psicomotrices. Somos responsables del aprendizaje de los alumnos. Ahí hay que echar mucho, hay que hacer hincapié y hay que analizar y realizar esa reflexión al respecto de esta afirmación, porque está normado, está en el diario oficial de la Federación, en el acuerdo 110319. Pero bueno, ese es un comentario personal. Seguimos en la fila superior, tenemos los medios de verificación, que son parte de los indicadores, pero como los indicadores son las formas en las cuales los va a desempeñar el alumno, los medios de verificación serían las herramientas de evaluación. Y bueno, el enfoque competencial nos sugiere de herramientas por antonomasia. Podría decirse que hasta 4. Lista de cotejo, matriz de verificación, rúbrica y portafolio de evidencias. Claro que las 3 primeras se evalúan incluso al último, pero como herramientas de evaluación son esas para el análisis del desempeño de los alumnos. Acuérdense que hay otras más, pero dentro del análisis de desempeño son esas 3. Y los supuestos, que son variantes que el alumno puede tener, puede vivir y puede considerar, o nosotros en la planificación para el desarrollo de ese proyecto. En cuanto al fin, obviamente pues es la meta o el fin del proyecto. Los propósitos, que serían los que establecimos en un inicio, pueden ser propósitos generales o específicos, y los componentes, todo aquello que se va a requerir, que se va a necesitar para que ese proyecto sea funcional y llegue a buen término. Esto es un panorama general de cómo organizar, y dentro de esas interconexiones, por así decirlo, de indicadores, entre indicadores y fin, entre indicadores y medios, deben ser congruentes. Los supuestos deben ser congruentes con el fin, los indicadores deben ser congruentes con los propósitos, los medios de verificación también, así como con los componentes. Más adelante les voy a presentar un proyecto para que lo analicemos y veamos la estructura base de lo que les estoy comentando. Seguimos con la estructura. En el punto número 4 tenemos los métodos y técnicas a utilizar. En la cuestión organizacional, ustedes tienen un amplio catálogo de ideas, de estrategias, y lo mejor es que ustedes son creativos para obviamente utilizar esos métodos, esas técnicas y esas estrategias para que el alumno aprenda a diseñar las situaciones de aprendizaje para que se garanticen las competencias, pero en primer lugar el aprendizaje esperado. También son conocidos como formas de evaluación, es decir, en cómo el alumno presenta la información. Y vamos a la cuestión de la
del aprendizaje. Porque finalmente conocimiento hay en todas partes, incluso, y qué bueno, fuera de la escuela. Pero el aprendizaje se da fundamentalmente bajo un proceso metodológico que el docente conoce e implementa de manera óptima. No es lo mismo que digas en cuestión del conocimiento, investiga cuáles son los 9 planetas, los 8 planetas, de qué está formada una estrella, cómo es el sol, porque San Google o Wikipedia tienen esa información. De saber, lo saben. Incluso el alumno va a decir, maestro, y ahora ya lo investigué, ya lo leí, lo tengo acá. ¿Cómo se lo presento? Y ese cómo se lo presento o cómo lo socializa viene a caer en esta cuestión de los métodos, técnicas y estrategias para la presentación de la información. Además, el proyecto o un proyecto debe contener un cronograma de actividades. Un cronograma de actividades que permita obviamente tener control o permita conocer los tiempos para ejecutar esas tareas, para desarrollar esas actividades y considerando también que el alumno tenga espacios y dedique el tiempo específico para cumplir con esta encomienda. Y por último, me parece, es los recursos. Recursos que el alumno va a emplear, va a utilizar, a necesitar para desarrollar las actividades propuestas. Es muy importante que recordemos la cuestión de la matriz, del matriz de marco lógico, porque dentro de los componentes, los materiales que va a utilizar deben ser acordes con los indicadores, con los medios de verificación y los supuestos. Si yo planteo la utilización para una actividad cierto material, debe estar considerado dentro del marco referencial del alumno y no pedir imposibles. Y por último, y no lo menos importante, sino que su majestad, la evaluación, es ese proceso detrás del diseño de la estructura de un proyecto, porque debemos considerar, volviendo a la matriz, una cuestión de indicadores, de aspectos a evaluar, para dar seguimiento y puntuar cada circunstancia que se realiza, se concibe dentro del proyecto. Es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere muchas situaciones a prever, es planificar. Recordemos que el Plan de Estudios 2011 menciona la planificación como prever el encuentro con el alumno. Y finalmente es importante, y no solamente reenviar un video, reenviar un contenido, una imagen que encontramos por allí, volviendo a la cuestión de la descontextualización o del desconocimiento de las circunstancias que viven o atraviesan nuestros alumnos. Grosso modo, esto es el aprendizaje basado en proyectos, o cómo estructurar un proyecto con diferentes características y algunas ideas unificadas. Les recuerdo que estos son apuntes de varios autores para no casarnos, no irnos en una sola línea. Como les decía al principio, tenemos el aprendizaje tradicional contra o versus el aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje tradicional tenemos que el docente envía información o presenta información, realiza exposiciones, y los alumnos son receptores pasivos. Los alumnos únicamente se limitan a recibir la información y no hacer prácticamente nada más. Los alumnos absorben, transcriben, memorizan y repiten la información. Hay cuestiones buenas, hay cuestiones rescatables de este modelo, pero finalmente son cuestiones mínimas en las que el alumno no pone en juego mayor trabajo o mayor empeño en cuanto a su aprendizaje. Se limitan también a obtener una respuesta correcta en los exámenes o con base en los libros, sin cuestionar, sin analizar, incluso reflexionar. Y el docente es el único evaluador. Recordemos que
El enfoque competencial sugiere ya incluso tipos de evaluación, momentos de evaluación, les decía, formas de evaluación y herramientas de evaluación, por lo menos. Ahora ya incluso están manejando la meta-evaluación y otras circunstancias derivado de la necesidad de implementar esta evaluación o estos indicadores a distancia. Pero bueno, esos son otros temas que nos llevaría un buen rato a analizar. Y no vamos a profundizar por ahora en esas situaciones. Por el otro lado, aprendizaje basado en problemas es cuando el docente responsabiliza al alumno de su propio aprendizaje, con problemas abiertos, con planteamientos, con situaciones de supuestos, etcétera, con iniciativa y, muy importante, la motivación. A la vez, los alumnos como respuesta participan, identifican, investigan, aprenden, preguntan, reflexionan, proponen. Es una serie de apertura para que el mismo alumno logre un mayor conocimiento. Evitan una respuesta correcta. Obviamente se guía la respuesta para que el aprendizaje sea unificado en cuestión de criterio. Pero bueno, evitamos una respuesta correcta. No nos limitamos a un instrumento de evaluación escrito o de pregunta abierta, sino construimos ese aprendizaje o esas respuestas entre todos para obviamente unificar un criterio. Asimismo, evalúan su proceso de aprendizaje, como con lo que les decía, con la evaluación diagnóstica, con la evaluación durante el desarrollo, en la evaluación final, con una coevaluación, con una heteroevaluación e incluso con una autoevaluación, guiados y organizados por diferentes formas de evaluación. Estoy buscando... Bueno, entonces esas son algunas de las diferencias más importantes al respecto. Dentro de las características de un proyecto o del aprendizaje basado en proyecto es el que tengan, recordemos, vamos a recapitular un poco, un contenido significativo, que sea impactante, que sea importante para el alumno, la necesidad de saber, que no sea únicamente un planteamiento unilateral, sino que el alumno también se cuestione, reflexione y aprenda, una pregunta que dirija la investigación o un propósito muy claro y muy bien estructurado que dirija la investigación aunado con su meta, que implique y que considere la voz y el voto de todos y cada uno de los alumnos que participan en él, que favorezcan el enfoque competencial o las competencias del siglo XXI, incluso las competencias para la vida del Plan 2017, para que les demos una checada, y que esa investigación lleve a la innovación. Y no quiero decir innovación y que todos se escandalicen y que quieran poner a los chicos de cabeza y que prácticamente intenten hacer algo extraordinario, sino la innovación implica emplear esas formas de organización y esas herramientas de evaluación en pro del proceso de aprendizaje de los chicos. Considera la evaluación también como una parte fundamental e importante del desarrollo y el desempeño de los alumnos. Y bueno, finalmente nos da información para tomar decisiones. No solo evaluamos para poner un 9, un 10, etcétera, sino evaluamos para conocer el nivel, el ritmo y cómo aprenden nuestros alumnos. La realimentación, que es muy importante y más en cuestión de educación a distancia, y por supuesto la revisión de los avances para la toma de decisiones. Y por último, el número 8 es la presentación del producto final. Producto final que no es un examen de A, B, C, D, E, no es un examen de preguntas abiertas, no es una prueba estandarizada,
sino es la presentación del producto final sobre un cúmulo de actividades que realizó el alumno, en las cuales se llevó el proceso de manera paulatina, de manera correcta, de manera exacta, les decía yo, para que se logre, además del aprendizaje esperado, una situación o un caso de apropiación del aprendizaje. Bueno, esto fue grosso modo la presentación, los apuntes de aprendizaje basado en problemas. El día de mañana les voy a presentar el proyecto para que lo analicemos y veamos las actividades, la estructura y los elementos que se unen de acuerdo a esta pequeña presentación o apunte sobre el aprendizaje basado en proyectos, que es una propuesta de trabajo que, les repito, sí es ardua, sí es compleja, pero bueno, finalmente nos ayuda y nos creo yo que nos quita mucho trabajo de encima cuando se empieza a implementar el mismo proyecto, porque no estamos al día, estamos buscando el conjuntar diversos tipos de aprendizajes esperados o de diferentes asignaturas, el hacer lo que llamábamos en el plan 2006, una vinculación, una correlación y transversalidad, que recuerdo que esos términos eran eran nuevos, eran incluso complejos en ese entonces de entender la vinculación, la correlación y la transversalidad. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Continuamos el día de mañana. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Vicente Ramírez. Bien, pues este es el día 2. Este es el día 2. Recordemos que ayer hablamos sobre aprendizaje basado en proyectos. Es una propuesta de trabajo con la cual ustedes pueden eficientar tiempos, organizar mejor sus actividades y bueno, llegar a los alumnos de una manera un tanto diferente, un tanto con mayor innovación. Pero bueno, lo más importante es que generar el aprendizaje. El día de hoy vamos a checar rapidito. No lo puse en una tabla, pero bueno, les menciono algunos elementos de un decálogo de los centros de trabajo educativos, principalmente denominados así innovadores. El primer punto es que un centro de trabajo o una escuela innovadora planifica y diseña de forma estratégica y global. Es decir, conoce el marco referencial de la escuela, por tanto puede proponer algunas acciones, algunos elementos para obviamente trabajar de la mejor manera posible. El número 2 dice: todas las personas de la organización ejercen un liderazgo transformador, principalmente desde el cargo o posición que ocupan. Finalmente, dentro de esto cabe la creatividad y el profesionalismo que cada uno le imprime. 3. Gestiona el conocimiento y lo comparte. Es muy importante. Siempre les he comentado, siempre les he dicho que los consejos técnicos, lejos de ser una cuestión administrativa, burocrática, es un espacio para compartir, no para llenar formatos. 4. Detectan el talento y lo hacen emerger. No somos como el cangrejito que nos jalamos para no crecer. Obviamente crecemos todos juntos. 5. Trabajan en red y de forma colaborativa, que creo que eso no requiere mayor explicación. Hacen un uso ético, crítico y reflexivo de las TICs, y más en estos momentos que debemos, y es prácticamente una obligación, conocer y manejar diferentes tipos de herramientas, aplicaciones y programas para obviamente llegar y organizar de la mejor manera nuestro trabajo. Porque finalmente en este tiempo de marzo a la fecha, creo que, o estoy seguro, que hemos aprendido más
de lo que nos hubiéramos visto obligados a cursar o a aprender en un menor tiempo. O sea, finalmente este tiempo o esta cuestión de la pandemia nos trajo esa obligatoriedad, esa presión, ese compromiso incluso por actualizarnos y actualizarnos de una manera emergente, urgente y necesaria. 7. Los alumnos son los protagonistas de la actividad en el centro. Se acompañan, se orientan y se tutorizan. El alumno como centro. No remontándonos mucho a la historia, recordemos que desde el Plan 93 el alumno siempre ha estado al centro. El Plan 2006 lo ponía al centro del proceso. El Plan 2011 lo volvía a manejar como el alumno al centro o el principal protagonista del diseño y del quehacer docente. El 2017 ni se diga, y ahorita que se está replanteando el programa en cuestión 2019, proponen exactamente lo mismo, el alumno al centro. 8. Son escuelas más ocupadas en los procesos de aprendizaje de los alumnos que en los procesos de enseñanza que ejercen los profesores. Recordemos esa anotación o esa acotación el día de ayer al respecto de que somos responsables del aprendizaje de todos los alumnos. 9. Son instituciones que conciben los espacios y los tiempos de forma diferente. No para llenar periodos lectivos, no para cumplir un programa, no para dar un tema. Eso, maestros, está cayendo en desuso. El llegar y dar un tema está siendo ahora reemplazado por la llamada vinculación, correlación y transversalidad, que propone e incluye un aprendizaje basado en proyectos. Y 10. Son sensibles socialmente y participan activamente en la comunidad. Que eso no dudo que ustedes lo hagan. Bien, y entrando un poco ya en materia al respecto del proyecto que les mostraba hace un momento. Bueno, es una idea y es una forma de organización para trabajar a distancia. Dentro de la estructura que les mencionaba ayer, obviamente hay que considerar muchas cosas, pero finalmente los creativos y los profesionales son quienes están al frente de cada grupo, los que conocen a sus alumnos, los que saben sus fortalezas y áreas de oportunidad, así como sus necesidades de aprendizaje. El cómo lo organicen, el cómo lo estructuren maestros es indistinto. Yo en este caso hice una tabla. Ustedes pueden hacerlo en prosa, hacerlo como en un diagrama, pueden hacerlo en un mapa conceptual, un mapa mental. Pueden guiarse muy fácilmente en la matriz lógica que les mostraba el día de ayer. Bueno, como ustedes lo requieran diseñar. No existe un formato, también siempre lo he manejado con ustedes. No existe un formato de planeación, no existe un esquema de planeación o exactamente algo que únicamente deban ustedes llenar y requisitar por el simple hecho de que así se unificó. No, maestros, ustedes emplean lo que ustedes consideren pertinente. Algunos apuntes o algunas situaciones al respecto de cómo planificar un proyecto o cómo planificar en sí una clase. Prescindir, compañeros, de los enfoques, de los propósitos de las asignaturas, de las competencias, porque finalmente sabemos que el enfoque y el propósito de asignaturas son importantes, pero deben estar detrás del diseño. Nosotros debemos conocerlos y plantearlos en el proyecto. No ponerlos allí. No me sirve de nada que aquí tenga mi enfoque de la asignatura copiado textualmente del programa. No me sirve de nada que aquí tenga mis 2-3 competencias o mi competencia y tenga yo atiborrado de texto, porque finalmente eso me ocupa espacio, no me permite tener un proyecto bien delimitado o bien definido. Y bueno, no me distrae. De hecho, el que esté allí el enfoque, el que esté allí el propósito, pues me distrae de las actividades que voy a implementar.
Además, las competencias, el enfoque y todas esas situaciones se logran, recordemos, si no al final del trayecto formativo, que sería hasta tercero de secundaria, de manera inmediata, terminando primer grado, segundo grado o tercer grado. Por tanto, el tener una competencia allí, ocupándome espacio en mi formato, no me ayuda. Lejos de ayudarme, únicamente pues puedo memorizármela, pero si no la estoy trabajando de manera correcta, no me sirve de nada. Entonces recordemos que las competencias se logran al término del trayecto formativo, que sería al término de tercer grado de secundaria. Bien, dicho esto, vamos a ir analizando las partes de esta propuesta. En primer lugar tenemos el membrete, que es muy importante porque obviamente nos identifica y nos identifica como pertenecientes a una institución educativa y a contextualizar en dónde se va a desarrollar el trabajo. Dentro de los elementos que les mencionaba el día de ayer, proponía en primer lugar el nombre del proyecto, que fuera curioso, que fuera atractivo, que fuera diferente y no caer en los estereotipos que ya nos enmarcan a veces los libros. Recordemos también que es muy importante porque también nos hace pertenecer o pertenecientes a una escuela. Para preparar este proyecto, para preparar esta propuesta, obviamente el maestro debe en primer momento anticiparse, les decía yo el día de ayer, anticiparse al encuentro con el alumno. Ahorita sabemos que pues no es fácil encontrarse con el alumno, pero sabemos las condiciones, sabemos el marco comunitario, por así decirlo, en el que se encuentra nuestra institución. En primer lugar, recordemos que debe haber una consideración socioafectiva, así como intelectual, para proponer este tipo de trabajo. Enseguida tenemos el objetivo, que es lo que queremos lograr. Dice que el alumno reconozca las implicaciones de una pandemia realizando diversas actividades que componen aspectos de su vida cotidiana, así como interpretando y cuestionando diversos textos acerca del SARS-CoV-2. Entonces, primero voy a utilizar la pandemia o la situación que estamos viviendo para que el alumno ponga en juego diversas competencias y además se cubran diversos aprendizajes esperados. Vamos a verlos ahorita más adelante. Lo voy a hacer en 5 módulos o 5 periodos lectivos de 50 minutos. El término correcto en 2017 es periodo lectivo. 5 periodos lectivos. Y sabemos que un periodo lectivo es de 50 minutos. En promedio, bueno, salvo algunas asignaturas y algunos campos. Pero bueno. La meta. Lograr que el 100% de los alumnos de segundo grado B reconozcan y registren lo vivido durante la pandemia de la COVID-19 mediante la realización de diversas actividades durante una semana. Ustedes van a decir, no, pues es muy pronto, o es muy corto, o es mucho tiempo. Ahorita vamos a ver la planificación de los días. Los aprendizajes esperados que voy a abordar con estas actividades son en lengua materna. Comparte la lectura de textos propios, compara una variedad de textos, elabora resúmenes. 3. Pensamiento matemático, resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa, analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa. En historia, identifica los tipos de testimonio del pasado que nos sirven como fuentes históricas, reconoce que las fuentes deben ser analizadas para comprender su contenido histórico, reflexiona sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos e interpreta mapas, planos, fotos arqueológicas. En tutoría y educación socioemocional, porque es importante, lo sabemos, lo estamos ahora retomando con el enfoque humanista del 2017 del plan y programas de estudio. Reconoce acciones, emociones y relaciones constructivas, emplea estrategias para superarlas y pide ayuda, genera puntos de vista informados para resolver asuntos que le afectan a su entorno, utiliza la autocrítica, el sentido del humor, analiza los aspectos del entorno que le afectan y cómo estos también afectan a los demás. Bien, esto es grosso modo lo que yo voy a lograr. Fíjense que no es mucho, o sea, no me ocupa espacio, no me distrae, es concreto, es exacto,
como vamos a verlo más adelante con los instrumentos de evaluación. Bueno, esto es como que lo que voy a lograr, la estructura en sí de lo que quiero lograr. Están los enfoques de por medio de las... Imagínense que copiara los 4 enfoques de cada asignatura, pusiera las 30 competencias de cada asignatura, o sea, me quedaría mucho espacio que finalmente les repito, me quita esa oportunidad de proponer actividades con tal de que estén allí plasmadas y finalmente no las voy a utilizar al 100% como para que me estén robando espacio. Enseguida que ya puse mis apartados o mis elementos fundamentales para desarrollar el proyecto, viene la parte de la planificación como tal. Este es únicamente un bosquejo, maestros, no es algo estructurado de manera, ¿cómo decirlo?, microclase o una cuestión para desarrollarla finalmente en el aula, porque faltan varios elementos que vamos a ir comentando más adelante. Pero bueno, es una idea de cómo proponer y cómo detonar estas diversas actividades para lograr mi meta y mi objetivo. En primer lugar le puse estos apartados, cómo se hará y qué se debe hacer. ¿Por qué? ¿Por qué van estos apartados aquí? Porque finalmente debo ser de una manera muy explicativo, de una manera muy conciso, muy directo, para darle las indicaciones a los alumnos. Porque como estamos a distancia, si propongo esto, obviamente debo ser muy claro en las indicaciones, porque de otra manera no se lograría comprender el mensaje. ¿Qué se debe hacer en la introducción? Escuchar un audio. El día 1 el alumno escuchará un mensaje grabado por el docente sobre el tema de las noticias falsas. Obviamente, como yo lo estoy planificando, aquí en mi organización tengo el día 1 y ya tengo mi audio. Este proyecto lo pienso implementar, por ejemplo, por WhatsApp, ya que en nuestra zona hay muchos alumnos y compañeros docentes que se comunican con esos alumnos por este medio, que viene siendo prácticamente el 85%. Bueno, considero un audio en el cual se les habla a los alumnos sobre el WhatsApp. Dicen varias situaciones, tiene información. ¿Te ha pasado que en tus redes sociales encuentras notas con un encabezado interesante que compartió tu abuelita o tu tía y luego tú las compartes y después resulta que era información falsa? Las noticias falsas o fake news son mentiras creadas con la apariencia de información creíble o verificada que buscan engañar y desorientar a los ciudadanos sobre hechos importantes. Aunque no es... Pero bueno, esta información es concisa también. De hecho, el audio no pesa mucho, pesa menos de... Bueno, pesa 3 megas. ¿Por qué no mando video? ¿Por qué no hago video? Porque considerando la cuestión socioeconómica incluso de los alumnos, si yo les mando un video, por muy corto que sea, el peso es considerable. Y al descargarlo en WhatsApp, consume datos. Propongo esta vía porque en mi marco referencial, como les he comentado, considero esa parte, ¿no? El no atiborrar de materiales. O sería muy fácil el decir, no, pues encontré el video de Aprende en Casa en YouTube, copio el enlace y se los envío. Así de fácil. Es muy rápido, es inmediato, ahí está la información y demás. Pero ¿en dónde está la contextualización para el desarrollo de este proyecto? Entonces yo opté, si no es grabar el audio con la misma grabadora de WhatsApp, es enviarles este audio para que no consuma tantos datos, porque finalmente también al enviarlo por WhatsApp baja más la calidad, y que sea de una manera más cómoda y que no implique tanto gasto para la cuestión de datos. Ese sería la primera actividad. En el desarrollo es una entrevista. El alumno leerá 3 textos considerados noticias falsas. Tenemos el uso prolongado del cubrebocas reduce la vida de los seres humanos, que es una noticia, una fake news que salió hace poco. Los mosquitos son los principales transmisores del COVID-19 junto con el dengue y el chikungunya. Y el dióxido de cloro es un gas que está demostrando curar el COVID-19. Enseguida, de acuerdo a su interpretación, cuestionarlo a 2 familiares cuestionará
a dos familiares sobre la veracidad de esta noticia. Aquí vean que hay puede y debe haber una adaptación. ¿Por qué? Porque esta actividad incluso se puede desarrollar de manera más desmenuzada, más organizada, para que el mismo alumno elabore un guión de entrevista, su cuestionario, y a la vez evalúe cómo está estructurado ese cuestionario, y eso se realiza con la retroalimentación o la realimentación, el acompañamiento, vamos. Entonces esta actividad suena muy simple. Sin embargo, cuando ustedes le dan forma o le damos forma con una, vale la redundancia, forma de evaluación, entonces ahí es donde aparecen el guión de entrevista, el cuestionario, la revisión de ese guión de entrevista, entre otras actividades. Bueno, lo pongo así muy práctico, por así decirlo. Al cierre del día 1 tenemos la composición, ese será el producto. Posteriormente realizará una composición con los comentarios obtenidos, en donde cuestione cada una de las noticias y verifique si es real o falsa, exponiendo sus motivos. Vamos, dado que ya entrevistó a dos integrantes de su familia para ver qué opinaban, él va a realizar una composición. Pero obviamente hay indicadores, y es de lo que vamos a hablar enseguida. Para cada actividad es importante que diseñemos una herramienta de evaluación o un instrumento de evaluación. Les decía yo el día de ayer que bajo el enfoque competencial hay 4: lista de cotejo, matriz de verificación, rúbrica y portafolio de evidencias. En este caso, yo para la composición realicé una escala estimativa o una matriz de verificación, en donde puse los indicadores que el alumno va a considerar para, obviamente, que su trabajo sea puntuado, sea valorado, sea calificado. Pero es importante, maestros, que dentro del diseño de un instrumento de evaluación debemos considerar 4 elementos. En primera, que sea útil, que les sirva a ustedes y a la vez les sirva al alumno. Porque si me meto a Google y pongo rúbrica para evaluar el cuento, rúbrica para hacer esto, existen muchas, las venden, pero finalmente no sé si me van a ser funcionales para el desarrollo de mi trabajo. Entonces debe ser útil, debe servirme para conocer el aprendizaje de mis alumnos. Debe ser plausible. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estructura, de acuerdo a lo que se presenta o a lo que se requiere, debe valorar de manera tangible, de manera seria, el trabajo y el esfuerzo realizado por él o la alumna. Debe ser ético, porque los valores van a estar asignados a los indicadores de una manera objetiva. Por eso es ético. Y no va a haber de que, es que dice que describe los elementos de la historia, pero Juanito no me los describió, pero me cae re bien, ¿no? Voy a ponerle, en lugar de 2, voy a ponerle 4 puntos. Que no dé margen a esa situación. Que si incluye y describe los elementos, que si realiza la composición y el valor de la columna cae en cierto criterio, no hay más. Por eso un instrumento de evaluación debe ser ético. Y por último, debe ser exacto. Que no haya margen, les decía yo, a variaciones, a malas interpretaciones, a cuestiones subjetivas. Debe ser exacto, exactamente de acuerdo a los criterios que yo propuse, cuáles se cumplieron, cuáles no, y entonces voy a asignar un valor, voy a asignar una puntuación. Bien, revisamos grosso modo el instrumento. Les recuerdo que por cada actividad propuesta ustedes cada producto van a realizar, se debe realizar un instrumento de evaluación
o una herramienta de puntuación. El primero dice, selecciona el tema para trabajar su composición o redacción. Es importante, sabemos que el tema, porque en la composición se va a desarrollar sobre el mismo. En este caso puede ser la COVID, puede ser alguna cuestión sentimental, etc. Describe los elementos de la historia a la estructura y trama de la misma, puntos de vista, impresiones y opiniones de los entrevistados, así como la atmósfera, situaciones y contexto. Recordemos que entrevistó a dos integrantes de su familia, entonces obviamente tiene información al respecto. Y bueno, de acuerdo a la parte de aquí, tenemos los valores siempre, frecuentemente, algunas veces o nunca. Obviamente esas situaciones ustedes las pueden evaluar. Pueden ser 4 columnas, 5 columnas o 3 columnas, considerando que no sean 2, porque si no sería lista de cotejo. 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, 0. Y aquí varían 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 0. 4 puntos, 3, 2, 0. Aquí hay otra que variaba. 3 puntos, 2 puntos, 1 punto, por ejemplo. Cumple con las reglas de ortografía y signos de puntuación. Es otro tema que igual puede abordarse. Y bueno, se estaría puntuando, se estaría considerando en el desarrollo de esta actividad. Entonces, grosso modo, maestros, esta sería mi escala estimativa para evaluar la composición, para no detenernos mucho. En el día 2, escuchar nuevamente en la introducción, escuchar un audio. El alumno escucha un mensaje grabado por el docente sobre el tema de nuestras emociones en la pandemia. Entonces tengo mi material que les voy a ir dando, les voy a ir enviando a los chicos para que lo vayan analizando. Permiten el cambio, la comunicación y la búsqueda de nuevas soluciones. Sin embargo, muchas veces nos enfrascamos en lo que sentimos, en la incomodidad y no en pensar qué es lo que nos está diciendo y cómo ocuparlo. ¿Qué emociones podrían surgir estando en cuarentena? Por lo general, todos estamos entre tristeza, rabia y miedo, o sus derivados. ¿Cuándo surgen y qué hacen estas emociones? La tristeza... Bueno, el audio habla sobre emociones y es muy ad hoc para lo que se va a hablar. En el desarrollo, el alumno realizará una carta. Identificará aquellas manifestaciones sentimentales que puede provocar la COVID-19 en las personas en diferentes perspectivas como enojo, frustración, impotencia, miedo, etc. Con lo reflexionado, el alumno redacta una carta titulada Año 2020, esto vivimos, en donde relata lo más importante de lo acontecido durante el confinamiento por el SARS-CoV-2. Eso también viene a ser vinculado con el contenido de las partes de una carta o la cuestión de los medios de comunicación. También entran, pudiéramos abordar primero la estructura de una carta formal, carta informal y demás. Les repito que esto es solo una idea de qué otros, para que veamos qué otros contenidos puedan verse inmiscuidos o involucrados en esta situación. Y por último, grabación de la carta. Al final del día 2, el alumno, con ayuda de la grabadora de su celular, del WhatsApp incluso, graba su carta para enviarla al grupo de WhatsApp que se va a conformar. Les repito, porque esto está vislumbrado para un grupo, un sector de los alumnos que usa WhatsApp, y la compartirá con sus compañeros. ¿Qué hace falta aquí? Obviamente los indicadores para evaluar el audio de la carta. Esta es una escala estimativa también, no es una lista de cotejo porque incluye 3 elementos y aquí están los indicadores. Vamos a leer escala estimativa para evaluar el audio año 2020, esto vivimos. Le tenemos los indicadores y los niveles son siempre, algunas veces y nunca, contrario a la otra que tenía 4 niveles de desempeño, esta tiene 3. Inicia la grabación con música de entrada, se presenta y agradece la atención de los escuchas. Llevaría siempre, algunas veces nunca. Menciona el título de la carta año 2020, esto vivimos, o incluso de la actividad, lo puntuamos. Menciona la fecha e inicio de su carta porque sabemos que una parte importante de la carta es la fecha. Lee el contenido de su carta con volumen adecuado y dicción correcta. Y bueno, menciona algunos riesgos de estar expuesto al patógeno en cuestión, expresa su opinión y sentimientos, termina la carta con un saludo. El puntaje máximo es de 33%, 33 puntos. Y bueno, va a estar distribuido en estos indicadores. Así el alumno va a saber incluso que
es lo que se espera del producto. Incluso pudiéramos compartirle esta parte o toda la rúbrica, ya sería cuestión de decisión personal. Enseguida tenemos el día 3. En la introducción visualiza una infografía. El alumno lee la infografía, la fotografía como documento social, reconociendo la importancia de una imagen para documentar lo que se vive actualmente en Córdoba para la COVID-19. Vean ustedes también que estoy planteando actividades que atienden a los diferentes tipos de aprendizaje. Al auditivo, en este caso con 2 audios, al kinestésico con la escritura de las cartas o incluso la entrevista, la inquietud, y al visual, en este caso en el día 3 se fortalece el tipo de mensaje visual, viendo, valga la redundancia, el día 3 una infografía al respecto de la historia de la fotografía, o dice allí la fotografía como documento social, y vamos a hacer en el desarrollo un álbum fotográfico, que en el campo visual obviamente no hay que explicar nada más. Entonces vamos a proponer esta infografía, se las vamos a mandar. También es una infografía que pesa muy poco, pesa menos de 100 kilobytes de hecho, y es una propuesta muy interesante y que, les repito, atiende a la cuestión visual. Y en los temas, dice: el alumno elige algún tema de los siguientes para realizar un álbum fotográfico que enviará por WhatsApp. Insisto con WhatsApp. 1. El confinamiento por SARS-CoV-2, cotidianidad ante la COVID-19, nueva normalidad 2020 y sentimientos en una pandemia. Él va a buscar 4 imágenes con ayuda de la cámara de su celular para enviarlas por WhatsApp. Y en cuestión del cierre, el alumno enviará vía mensajería instantánea 4 fotografías sobre la temática elegida y recibirá comentarios de sus compañeros. Obviamente también yo debí haber estipulado reglas en los grupos de WhatsApp al respecto de las actividades y comentarios que hagan sus compañeros. Dicho esto, entonces ya me siento con la libertad de decirles: voy a estar recibiendo los documentos, pero voy a estar realizando a la vez una coevaluación, una autoevaluación y una heteroevaluación, que también está de fondo y que finalmente no lo plasmé allí en los momentos, porque les repito, la cuestión de la construcción de este proyecto va más a lo práctico que a lo teórico. Todo lo teórico obviamente me lo sé, lo tengo presente y lo incluí en el diseño, pero no lo plasmo porque, les repito, no sería nada, ¿cómo decirlo?, nada funcional. Me atropellaría con tantos elementos. Y finalmente, bueno, pongo aquí la escala estimativa para evaluar el álbum fotográfico. El título es Escala estimativa, álbum fotográfico, la fotografía como documento social a lo largo del tiempo y su importancia. ¿Qué es lo que espero en esos trabajos, en esos álbumes? Bueno, que las imágenes sean claras y describan las manifestaciones sentimentales que provoca en las personas ese suceso histórico analizado, en este caso la pandemia. Que presente imágenes de la epidemia y sus repercusiones, que ubique con palabras clave las ideas que se desprenden de las imágenes y que exista coherencia entre los temas propuestos y las imágenes utilizadas en cada aspecto valorado. Finalmente, bueno, va a ser importante porque ellos van a ser los creadores de ese álbum. Puntaje máximo 20, ¿por qué? Porque le di mayor carga a la cuestión del proceso, a la cuestión procedimental, de elegir el tema, de tomar las capturas y obviamente de desarrollar el tema. Lejos de que únicamente sea la evaluación las fotografías, que incluye obviamente esos elementos, y por eso hice el instrumento, es el proceso de cómo lo están realizando. Bien, son 5 días, hasta aquí vamos a dejar la propuesta para que ustedes vayan analizando este tipo de situaciones o esta estructura. Y bueno, recordemos que hay una diversidad de vías y formas
que las herramientas no se agotan. Tenemos una infinidad de propuestas, una infinidad de cuestiones que considerar y bueno, también situaciones, pero que en un tipo de ambiente como el que se está proponiendo ahorita de educación a distancia, bueno, debemos derribar muchos mitos, debemos de reflexionar al respecto de nuestro quehacer docente y finalmente también de proponer actividades innovadoras, diferentes y bueno, un tanto más comprometidas con los chicos. Y recordemos también que la innovación no está de todo, ¿cómo decirlo?, divorciada o distanciada de algo de lo que conocemos. Sin embargo, debemos cambiar el sentido, debemos de proponer algo un tanto diferente. Marcar la diferencia en cuanto a la propuesta de actividades, de formas de evaluación y bueno, el desarrollo de estos proyectos es muy, muy importante. Les repito, sé que esto implica un esfuerzo considerable, el estar retomando y estar viendo todo lo que está detrás del diseño de esta propuesta. Todo, les decía, los enfoques, los propósitos, los contenidos, aprendizajes esperados, aprendizajes clave, programas de estudio, formas de evaluación, momentos de evaluación, tipos de evaluación. Bueno, un buen de situaciones que nos permitan diseñar este producto, pero que al final nos va a dar un descanso y nos va a garantizar el desarrollo del aprendizaje en nuestros alumnos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Vicente Ramírez. Nos vemos la próxima. Bienvenidos al tercer día. El tercer día de la propuesta de trabajo sobre aprendizaje basado en proyectos. Mi nombre es Abraham Vicente Ramírez. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a seguir con lo que habíamos visto el día de ayer. Recapitulando un poco, recordemos que ya vimos que el aprendizaje basado en proyectos es una propuesta innovadora dependiendo del enfoque y las actividades que se propongan para el trabajo con los alumnos. Vimos la estructura como tal, nombre del proyecto, las características, la propuesta, las actividades, la organización, la duración, etcétera. Les propuse y les propongo un proyecto para una comunidad finalmente que tiene acceso a la aplicación de WhatsApp y bueno, que esa herramienta se va a explotar o se va a estar utilizando para el desarrollo de las actividades. Les decía yo que tengo bastantes aprendizajes esperados que toco con las actividades que propongo al respecto de este proyecto. Nos quedamos en el día número 2. Hablamos ayer un poco sobre los instrumentos de evaluación que deben ser útiles porque obviamente deben servirnos para puntuar los trabajos o los productos. Deben ser plausibles, que reconozcan el esfuerzo de los chicos. Debe ser ético para que no permita diferentes situaciones incómodas y debe ser exacto. Deben ser exactos para obviamente proponer el trabajo y puntuar el desempeño de los alumnos. Bien, pues continuamos. Ahora vamos a el día 4. Ayer vimos el día 3. Nos quedamos en el día 3 al respecto de la infografía de la fotografía o la fotografía como documento social, en donde el alumno va a analizar la importancia de una imagen para documentar la historia. En el día 4 vamos a leer, en este caso, la introducción. Vamos a leer una introducción. Con el caso del coronavirus, diversos estudios han publicado que cuando el ser humano estornuda, además de expulsar moco, emitimos partículas de saliva denominados aerosoles, las cuales pueden contener a la COVID-19. Pero también se dieron cuenta que si usamos mascarilla o cubrebocas se reduce la cantidad de aerosoles. Por lo tanto, la posibilidad de contagiarse por SARS-CoV-2 es elevada. Falta parte del texto. Vamos ahora a entrar en los aprendizajes esperados de matemáticas. Puesto que obviamente implica un reto y una situación bastante considerable el manejar ahora temas de matemáticas. Y se plantea el problema. Este viene a ser un tanto mezclado con aprendizaje basado en problemas o en situaciones.
Y bueno, para trabajar en este caso la asignatura de matemáticas, el aprendizaje esperado de matemáticas que vamos a abordar es el resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional. Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcional inversa a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos. Pero bueno, como estamos enfocados al aspecto de la COVID-19, pues obviamente vamos a centrarnos en la cuestión de la pandemia. Dice el planteamiento, ese es el planteamiento que se les va a mandar a los chicos. Si en un estudio se demostró que se necesitan aproximadamente 1000 virus para contagiarte de COVID-19 y que una mascarilla o cubrebocas de calibre clínico N95 deja pasar 2 virus en un minuto, preguntas, ¿cuántos virus se generan en 500 minutos? ¿Cuántos virus se han generado en 50 minutos? ¿Y cuántos en 5 minutos? ¿Cuánto tiempo necesito estar en contacto directo con el virus para ser contagiado? Bueno, finalmente el alumno va a realizar esta tabla para organizar la información que se le presenta o que se le propone para ver la proporcionalidad. Aquí en este caso es el tiempo de exposición por la cantidad de virus. Si en un minuto hay 1000 virus, perdón. No, perdón. Se necesitan 1000 virus para contagiarse. Y si un cubrebocas deja pasar en un minuto a 2 virus, en este caso las preguntas son: ¿cuántos virus se generan en 500 minutos, en 50 y en 5? Y obviamente en cuánto tiempo requiero para contagiarme. Esa es la tabla de la proporcionalidad directa. Obviamente a mayor tiempo de exposición, mayor cantidad de virus y va de manera creciente. Y el planteamiento número 2, que este sí viene a significar un reto considerable para los chicos, principalmente por los contenidos y las competencias que se ponen en juego, es: un laboratorio produce en 15 días un lote de la vacuna para COVID-19. En dicho tiempo, ¿en cuántos días se puede producir la vacuna? Si ahora son 3 los laboratorios que trabajan juntos en la producción, la premisa directa o lo que los alumnos tienen que hacer sería: si se unen los 3 laboratorios para producir un mismo lote, ¿en cuánto tiempo estará disponible la producción? Obviamente eso ya es proporcionalidad inversa. Y este tipo de situaciones son los que van a retar al alumno para buscar dentro de sus conocimientos previos, dentro de los contenidos de matemáticas y la cuestión de la lógica y la proporcionalidad, aquellos elementos y herramientas que permitan resolver esta situación. Y como les comenté el día de ayer, al plantear una actividad o un problema, y obviamente como va a haber un producto, será el siguiente. El producto es enviar el procedimiento utilizado para resolver el problema al grupo de WhatsApp y realizaremos algunos comentarios al respecto sobre la proporcionalidad directa e inversa, así como la verificación de dichos procedimientos. Como es una actividad y el producto va a ser la metodología utilizada para resolver el problema, obviamente yo debo tener, como les decía ayer, mi instrumento de evaluación para puntuar esa aportación. En este caso hice una rúbrica. Una rúbrica que puntúa o evalúa la proporcionalidad directa e inversa en el eje temático de manejo de la información. Esta rúbrica tiene 3 niveles y 4 indicadores. Los indicadores dicen: identifica y resuelve situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos. Realiza experimentos aleatorios y registro de resultados. Establece la relación entre probabilidad frecuencial y teórica
y valida los procedimientos y resultados de manera colaborativa y propositiva. Este es para la cuestión de compartir en el grupo de WhatsApp, porque como también les mencionaba, deben existir reglas o una cuestión normativa dentro de esos grupos para evitar situaciones incómodas. Los niveles son: resuelve de manera autónoma las situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos. Resuelve con dificultad situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos. Y requiere apoyo para resolver situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos procedimientos. Es así como se van dando los descriptores de logro. Sabemos que así es su denominación. Y los vamos ubicando y los vamos puntuando de acuerdo a los resultados y las propuestas que van realizando los alumnos. Por ejemplo, en el último indicador, que es en lo que les estaba comentando respecto de la participación y la colaboración en el grupo de WhatsApp, es: participa, respeta y actúa en las actividades colaborativas, validando procedimientos y soluciones a los problemas planteados. 2. O nivel de dificultad suficiente. Con dificultad participa, respeta y actúa activamente en las actividades colaborativas, validando procedimientos y soluciones a los problemas planteados. Y en el nivel 3, que es insuficiente, actúa pasivamente en la validación de procedimientos y soluciones a los problemas planteados. Esto viene a colación porque recordemos que también de fondo se está realizando la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Y obviamente son situaciones que también denominamos como evaluación continua dentro del salón de clases, como es la participación activa o la colaboración. Recordemos que el aprendizaje basado en proyectos no nos permite que los alumnos construyan su propio aprendizaje, que generen propuestas, que analicen, reflexionen, y obviamente no tenemos una respuesta de sí o no o una respuesta cerrada como en el aprendizaje tradicional, sino que nos provee de diversas opiniones, de diversas aportaciones de los alumnos con su sello y voz para construir la respuesta incluso correcta o para definir cuál fue el procedimiento más adecuado. Obviamente bajo la guía y bajo la dirección del maestro, quien es el regulador de este tipo de situaciones y respuestas. No tenemos más el día 4. Como contenido adicional les manejo un artículo que es en donde se obtiene esta información. Finalmente las noticias y los reportes al respecto de la enfermedad están a la orden del día, y esa información la obtuve de este artículo que se llama Coronavirus Disease Outbreak in Call Center South Korea. Habla sobre que en un call center había 2 bloques de empleados prácticamente, y que de acuerdo a la ventilación y a los protocolos que se implementaron, en un sector se dieron varios casos de coronavirus, y en otro, en donde las condiciones eran más ventiladas, era el distanciamiento y cuestiones de protocolo que se consideraron para el manejo de esta enfermedad, los casos de contagio fueron menores. Bien, también lo pongo allí porque finalmente no quiero tomarlo como un contenido transversal de inglés, o no quiero considerarlo como una vinculación con el contenido de inglés porque viene en inglés, pero bueno, pudiera ser un recurso para la asignatura de la segunda lengua, y que no que lo tradujeran, sino que obviamente se enteraran o trataran de obtener información de este artículo. Pero bueno, es solo una propuesta. Y ese fue el día 4, que obviamente sí se va a considerar un tiempo amplio para resolver esta situación, porque no es nada sencillo el resolver este planteamiento. De hecho, considera y pone en juego varias cuestiones que el alumno debe manejar, conocer e implementar para la resolución. Y por último vamos al día 5. El día 5 viene a ser un tanto integrador de todo lo que ya conocemos. Viene a formar parte de una serie de sesiones y de actividades secuenciadas para que al final el alumno concentre sus conocimientos y los plasme en la última actividad.
viene siendo el cierre, viene siendo la conclusión de las conjeturas que se han desarrollado y puesto en juego, además de las competencias, con las herramientas, instrumentos y las formas de organización o formas de evaluación para que el alumno consolide el conocimiento y el aprendizaje. En el día 5, como introducción, vamos a escuchar atentamente un audio que también se les enviará por WhatsApp y que, les repito, es la herramienta, se usa la herramienta de la grabadora en donde el profesor va a grabar el audio porque no pesa mucho, o incluso se puede hacer una grabación para enviárselas por este medio. Les repito, no envío video, no copio el link de YouTube para enviarse el video y que ellos lo vean, porque incluso me han comentado que hay alumnos que no tienen la aplicación de YouTube. ¿Por qué? Porque evidentemente gasta muchos datos. Entonces el docente enviará la letra de una canción y un audio para que el alumno conozca las figuras retóricas que se pueden emplear para cambiar la letra de una canción con la temática del COVID-19, utilizando algunos recursos como la metáfora, el símil, la hipérbole, la sinécdoque, aliteración y la prosopopeya. Entonces vamos a enviarles, obviamente ya tengo mi material listo para el día 5, este audio para que ellos lo revisen. Hoy vamos a revisar una poderosísima herramienta que hará de nuestras canciones algo mucho más épico: las figuras retóricas. Bueno, pues hoy vamos a analizarlas a fondo. Vamos primero a la teoría y a los ejemplos para después ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la letra de esta canción. Una de las figuras retóricas más conocidas o más comunes es la metáfora. Todos hemos utilizado alguna vez en la vida, entonces, que viene introducida por un elemento relacional extra, pero de nuevo, es lo que hay. Prosopopeya o personificación. Voy a dejar la letra de la canción que les mencioné al principio para que ustedes hagan lo que tengan que hacer utilizando figuras retóricas para mejorar esa letra. La canción en sí ya incluye algunas. Mientras tanto, nos vemos pronto. Adiós. Bien, ese es el audio que se les va a enviar a los chicos para que obviamente consideren que van a tener la letra de una canción la cual van a modificar utilizando la metáfora, el símil, la hipérbole, la sinécdoque, etcétera, con la temática de la COVID-19. También debo tener lista mi canción o mi letra de la canción que van a mejorar. En este caso es esta, que empieza así: la vida es una historia que no sabe por dónde va, no sabes cómo empieza ni cómo acabará. Si a esto le añades un poco de amistad, se podrá alegrar y esto podrá terminar. Concédeme un favor, concédeme un deseo, que haya más estrellas para tener más sueños. Si algún día yo dejara de respirar, búscame las nubes, nunca dejé de soñar. Nunca entenderé por qué la magia termina, porque es que se acaba, es que ya no ilumina. Tú me preguntaste cuándo dejaré de amar, ahora te respondo cuándo dejé de soñar. Bueno, finalmente está toda la canción con sus coros, con sus puentes y demás. Y ya ellos se van a encargar de musicalizarla y de primero cambiarle la letra utilizando los recursos que se mencionan en el audio. En el desarrollo dice leer la letra de la canción y cambiarle la letra. El alumno, con la información obtenida, cambiará la letra de la canción propuesta por una que contenga, además de figuras retóricas, la temática del coronavirus y los contenidos de las 4 actividades previas, como lo son las noticias fake del día 1, la carta del día 2 y las emociones identificadas y las fotografías capturadas el día 3. Retoma la instrucción concreta es: retoma todo lo aprendido durante estos 4 días y las actividades que realizaste. Con todo ello, cambia la letra de la canción que te fue enviada por WhatsApp con el tema coronavirus. Ponle música y afina la garganta para compartirnosla en una grabación. Obviamente también implica suficiente conocimiento y retomar los conocimientos previos sobre la asignatura de lengua materna o de español, porque obviamente en primer grado vieron algunos recursos y también la cuestión de las composiciones, los recursos textuales, el cuento, etc. Entonces esto no se va a realizar en un día. Debemos también considerar el tiempo para obviamente organizar y realizar dicha actividad. Y como cierre del 5.º día, utilizando la herramienta de grabar del WhatsApp,
El alumno envía una canción al grupo de WhatsApp y todos realizamos comentarios al respecto. Y nuevamente, como estoy pidiendo un producto, en este caso el día 5, realizar el cambio a una letra de una canción con figuras retóricas y la temática de coronavirus, debo tener mi instrumento de evaluación. En este caso les presento la lista de cotejo para evaluar la canción del coronavirus, para realizar una coevaluación. Los indicadores son: reconoce las principales figuras retóricas que se les explica en el audio, incorpora los elementos de las actividades realizadas previamente, composición, carta, proporcionalidad, fotografía. Selecciona diferentes instrumentos para musicalizar la letra de la canción. Obviamente también no vamos a ser exigentes en que queramos que le ponga arpa, que le ponga violín, que le ponga otros instrumentos, porque sabemos o debemos conocer el contexto de los alumnos. Utiliza diferentes tonos al interpretar la melodía, elabora un borrador de la letra, incluso es una forma de organización también, porque puede enviarnos previamente el borrador de la canción. Eso va en el seguimiento o acompañamiento. Identifica en la canción la temática del COVID, considera para la canción frases chuscas, identifica todos los elementos prosódicos en el audio, voz clara, entonación, ritmo, emotividad, etc. Bueno, y demuestra al interior del grupo que hubo disposición para realizar el trabajo, que es muy importante la participación activa. Y bueno, es una lista de cotejo que parece sencilla, sin embargo reúne las características principales de lo que yo quiero evaluar. Obviamente volvemos a lo útil. Si ustedes intentan implementar esta lista de cotejo en su aula o con un proyecto, puede y es muy seguro que no les sirva para mucho. Y tenemos los criterios de sí o no y la valoración de los criterios. De 10 criterios establecidos, 30%, 9, 27 y etcétera, hasta que llega el porcentaje mínimo, que es 3. Es el instrumento para evaluar la canción del coronavirus. Fíjense que retoma incluso desde la redacción, la ejecución, la elaboración y la presentación, así como el compartirlo por el grupo de WhatsApp. Tiene varios elementos curiosos que considera al respecto de el desarrollo de esta actividad. Y bueno, finalmente sería la propuesta del proyecto. Obviamente ustedes lo pueden mejorar. Esto es mejorable, esto es perfeccionable. Ustedes son los creativos, ustedes están frente a grupo, saben de las condiciones reales de los alumnos, si es válido o no implementar ese tipo de actividades, pero la situación es que es muy gratificante y es muy productivo en realizar un proyecto para los chicos. Les repito, sé que es una situación que genera bastante trabajo, sin embargo cuando se implementa ustedes lo echan a andar y únicamente van recibiendo los productos. ¿Por qué? Porque sabemos que los chicos también tienen conocimientos, tienen habilidades y ya han desarrollado competencias al respecto de este tipo de propuestas. Y bueno, finalmente recordarles y mencionarles unas puntuaciones al respecto del quehacer docente. Esto son palabras y son expresiones del doctor Ángel Díaz Barriga al respecto del trabajo docente. El trabajo, y yo me atrevería a cambiarlo por el arte y la labor docente, ya que repite en diferentes ocasiones que el sistema nos está tratando como trabajadores y nosotros estamos reconociendo al sistema o a nuestras autoridades como los patrones y por tanto estamos actuando como tal. Sin embargo, les repito lo que les acabo de decir hace unos segundos, que nosotros somos los creativos, los profesionales y quienes sabemos exactamente la realidad de nuestros alumnos. Debemos cambiar la perspectiva de la docencia. Hacer que el profesor nos asumamos como responsables del aprendizaje de los alumnos, como vimos que se está normando, obviamente implica muchos retos y muchas necesidades que en contextos que conocemos y que sabemos no se cumplen. Debemos retomar y debemos reivindicar a la pedagogía y a la didáctica como lo que son, como vehículos en el aula para que con un proyecto
o un coproyecto educativo, visualicemos en una cuestión más participativa, más activa, más dinámica, como lo es la pedagogía y la dinámica. Debemos dar relevancia a los proyectos escolares, a los proyectos de aprendizaje, porque eso nos va a ayudar y nos va a ayudar demasiado. Todos sabemos preparar un tema. La información está en Google, está en Wikipedia, está en Internet, y debemos valorizar ese tipo de aprendizajes. Sin embargo, si no lo realizamos o si no valoramos esas situaciones, difícilmente vamos a proponer trabajos organizativos como estos. Hay nuevas prácticas letradas. También debemos considerar que hay diferentes espacios en donde se generan nuevos conocimientos, en donde podemos obtener más información y los alumnos pueden formarse. Y qué bueno que no sea solo y exclusivamente en la escuela, y por tanto es un reto para nosotros y debemos considerar muchas situaciones para desarrollar nuestro trabajo. Pues hasta aquí el día de hoy, es el tercer día, se termina el proyecto y bueno, espero valoren la propuesta y vamos a volver, o espero volver, para mostrarles un poco más de cómo armé o de cómo se armó esta propuesta, con los recursos, con los programas que se utilizan, e incluso se puede montar y se puede transcribir o se puede trasladar muy fácilmente a cualquier plataforma y herramienta, como Teams, como Classroom, como una plataforma Moodle, no sé. Pero bueno, eso ya es otro tema y espero mostrarles un poco más de eso. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Vicente Ramírez. Hasta la próxima.